tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un amigo a quien ya he tenido la oportunidad de entrevistar en otras ocasiones. Estoy con el doctor Fernando Calle, que me explicaba bien, Allén, ¿no? El apellido es Allén, Fernando Calle Allén. El doctor Fernando Calle ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. eh, Comentaba que está ya casi con 40 años de ejercicio profesional en el mundo del derecho y además es catedrático universitario. Doctor, qué gusto poder volver a conversar con usted después de tiempo. Para mí, José Mario, muy agradable esta entrevista, más aún que me permites, pero tengo que ser breve, saludar a través tuyo a todos los amigos porteños, a todos los argentinos, que hayan varios, no quisiera omitir los nombres, tanto de la vida académica como de la adolescencia juvenil en la vida política, ¿no? Tanto el radicalismo como el peronismo. Desearles lo mejor en esta situación que está pasando. Y yo me pongo a la orden tuya. Y la idea de poder conversar hoy, doctor, es, yo quería plantear, hacer un diagnóstico acerca de lo que ha ocurrido el año pasado. Estamos ya en el 2024. Y quería hablar con usted porque usted, además de ser un notable jurista y ex juez constitucional, usted también es un político, ¿no? Pertenece, digamos, a una casa política, a un partido político. Y por tanto, usted debe tener una visión distinta del juez y del abogado convencional. Además, porque el año pasado, el 2023, me parece que ha sido un año en el que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han tomado un gran protagonismo. Tal vez mi primera pregunta sea esa. ¿Esto es algo de la época? ¿Estamos ante un nuevo paradigma, no sé, del neoconstitucionalismo, donde hay un juez activista, donde ante la inoperancia de los poderes políticos, como es el poder legislativo, el poder ejecutivo, son los jueces los que tienen ahora digamos, tomar decisiones importantes a través de sus sentencias y a través también de una visión más progresista del desarrollo social? ¿O sencillamente estamos ante un fenómeno que ya lo conocemos o que ya lo conocíamos, pero que ha tomado ahora pues otros ribetes, ¿no? Se ha vuelto algo más mediático, ¿no? Bueno, mira, en principio tengo que decirte que esto tiene ya décadas en el camino de lo que he venido llamando el poder oculto, ¿no? A mí preguntas similares. Yo no sé si se ha politizado, lo que sí estoy casi convencido con la ciudadanía es que se ha corrompido. O sea que hay una corrupción generalizada, el poder oculto controla casi, cuando yo antes de ser magistrado hablaba de un 60%, 70%, y al salir los jóvenes me corrigieron, me dijeron, maestro, estamos ya sobre el 80, 90, casi una totalidad de control de todas las instituciones. Y lamentablemente estas caminan en función de la calidad del ser humano. Las instituciones, como tú sabes, se engrandecen con la persona o se destrozan. Cualquiera de las dos cosas van sucediendo. Probablemente que ha tomado una preponderancia, como dices tú, por razones mediáticas, de acuerdo a intereses también, y de acuerdo al poder que tiene. No olvidemos que, curiosamente, la situación de la judicatura en las consideraciones materiales eran pésimas hasta que apareció el presidente Toledo, que será juzgado y condenado, que fue el que mejoró un poco la situación de los jueces, y que esto se ha llegado a extremos en los que hoy día tú tienes circunstancias que mientras que el país está en recesión, mientras que el país está en gente sin trabajo, mientras que hay una angustia tremenda, se siguen dando aumentos en la burocracia estatal que incluye, antes no incluía al sistema de justicia. Ahora el sistema de justicia lidera también esos privilegios y naturalmente no está la respuesta, muy bien has dicho, con las sentencias, la elección, el mecanismo. Había una confianza cuando la Constitución del 93, cuyas discrepancias las di desde el inicio, pero que reconocía algunas situaciones como el Consejo Nacional de la Magistratura, porque de alguna forma era un organismo constitucional autónomo que en la teoría nos apartaba del poder político y económico y generaba una participación democrática para tener calidad de jueces, ¿no? Que el control. Sin embargo, esto ha degenerado
y puede dejarte algunas inquietudes, porque, por ejemplo, no olvidemos que el poder oculto, José María, tienen su mayor preocupación en el sistema de justicia en general, porque ahí es donde peligra, no les importa mucho lo económico porque todo es mal hecho, mal habido y pueden volver a conseguirlo. Por eso cuando tú te acuerdas, yo gané el concurso para volver al tribunal, que renuncié después, me lo imagino en lo meritocrático, acuñé una expresión que no me equivoco, ¿no? En lo personal, al poder oculto prefiere verme muerto, que hacía mucha gente antes que en organismos de esa naturaleza, llámese Suprema, Tribunal Constitucional, en los que está en juego su libertad y sus bienes. Indudablemente esto ha ido generando que el Congreso, que ya tiene una imagen ganada en este tiempo, ha realizado un consenso extraordinario en la medida excepcional porque los consensos se dan por ideología, por circunstancias, por necesidad del país. Pero alguien ha definido muy bien, aquí el consenso parlamentario solo se ha dado por ambos lados para no ir presos, ¿no? Entonces está en la elección del Banco de Reserva, Tribunal, Defensoría, todos los organismos que tengan que ver y paga la consecuencia a la institucionalidad del país, sin duda, ¿no? Entonces es una cosa definida, muy peligrosa, porque indudablemente mucho se habla, tú has escuchado, sobre todo a nuestra presidenta hace poco, primero que pinta una paz extraordinaria, que el Perú vive en paz, el Perú vive produciendo, el Perú vive, etcétera, y es una garantía. Y yo simplemente, con el mayor respeto, digo, no de este gobierno, que es la continuación del anterior, sino que mientras no haya garantía jurídica, no van a haber inversiones sanas al menos, porque en el mundo ha cambiado, José María, y la cosa nostra, por usar una palabra de la mafia, hace muchos años que ya no solo es prostitución, drogas, alcohol, sino también empresas transnacionales. Y estas son las que me temo, si averiguamos las que están en nuestro país en gran parte, y muy pocas serias que pueden dar una garantía de inversión a continuidad y tranquilidad. Ese es el panorama en cuanto a tu pregunta concreta, ¿no? De la situación de la vida jurídica del país, tanto tribunal, poder judicial, lo que llamas ahora Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué? Voy a terminar esta parte, ¿por qué la gente me va a entender? ¿Por qué la importancia, sin duda? Al poder oculto le preocupa, claro, a quién eligen presidente, parlamentarios, que puedan ellos hacer lobbies políticos en torno a leyes, pero más le desespera su seguridad, tanto familiar, de ir a prisión 25 o 30 años. Nosotros tenemos condenas o penas más altas que en muchos países en cuanto a narcotráfico, en cuanto a corrupción, etcétera, ¿no? Debiendo ser más fuertes todavía. Y entonces ellos saben perfectamente que el control fundamental del sistema de justicia es vital para ellos. Y dícese que por eso se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ahí viene tú, porque ellos calculan. Primero es el Consejo que nombra a los jueces supremos, los controla, los ratifica. Nosotros tenemos un sistema que me parece discutible, que ratifican a los jueces cada 7 años en manos del Consejo Nacional, hoy Junta Nacional. Entonces tiene una espada ahí de presión, de alguna forma, por la cual puedan utilizarse. En estos últimos tiempos se ha visto lo que no he visto antes, ¿no? Las denuncias de que muchos abogados en ejercicio de estudios son los que asesoran, hacen los exámenes para los magistrados. Entonces, esa denuncia es muy grave porque comprenderás tú que su presencia ante los jueces influye demasiado para los procesos en litigio. Entonces, y en litigio no solo civiles, sino fundamentalmente, como te digo, los penales. A ello ha ayudado, y contestaré en continuación tu pregunta, la actuación del Congreso y del Ejecutivo en cuanto a las normas jurídicas que se están dando en el país, ¿no? Una inestabilidad jurídica total, una inseguridad, y lo único que te podría dejar para que desde los porteños analicen, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo, como digo, en literatura al menos extraordinario por su autonomía, fue el que generó y fue la razón por la cual se disolvió, no se separaron a sus miembros, sino se disolvió el organismo constitucional autónomo para dar paso a la Junta Nacional de Justicia, pero por corrupción, por una corrupción exagerada que dio a cuenta los cuellos blancos que conocen, creo, ya en el mundo, el problema del juez Nostroza, es una corrupción tremenda que salió a la luz por chats, por videos y que el Congreso tomó
la decisión de disolver este organismo. Pero lo gracioso, y aquí paso para que puedas preguntar, es que los integrantes de esta corrupción masiva siguen paseándose en televisión, tienen sus negocios, ninguno está detenido, ninguno, todos están en una situación tranquila y naturalmente no hay quien los procese con seriedad, ni el propio Congreso, porque dicen ellos mismos, hay un magistrado que se ha quedado en España que no nos van a hacer nada porque tienen una información que acabaría con todas las personas que están en el escenario político y judicial en las altas instancias. Ese es el panorama. Bien, doctor, solamente una tingencia. Eh, José María, José María Escrivá de José Balaguer, Mario, José José María Mario, Escrivá de Balaguer es un santo. Yo soy José Mario. Yo tal vez sí, acabo de darme cuenta. estoy camino a la santidad, pero todavía no he llegado a ser santo. Bueno, Espero. como están las cosas en el país, acá en mi país, se pueden santificar, no hay problema, ¿no? La segunda pregunta, doctor, es, hay un ataque, no sé si es un ataque, creo que es parte de la evidencia fáctica, ¿no? Creo que hay un deterioro de la política, de los políticos, y eso se refleja en el nivel de los congresistas, ¿no? Desde la recuperación de la democracia en el año 2000, hemos asistido a una crítica permanente de la sociedad con respecto a la calidad de los congresistas. El Congreso que tenemos es peor, ¿no? Es decir, no hay ningún Congreso que destaque. Congreso, por eso hablo del poder legislativo, ¿no? Y los niveles de aprobación son bajísimos. Es uno de los poderes, no sé si es el poder más cuestionado, pero es uno de los poderes que tiene peor índice de aprobación. Eh, yo le hago una pregunta a usted. Esta valoración del Congreso, que de por sí es malo, ¿no? Digamos, el nivel de los congresistas es paupérrimo, es un nivel pues bajo, miserable, ¿no? Pero realmente en una valoración crítica, también no deberíamos desaprobar al Poder Judicial. Digamos, solamente habría que desaprobar con muy mala nota a los congresistas, peor hablar del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y dónde queda el Poder Judicial? Bueno, fíjate, José Mario, en principio esto tiene antecedentes. Cuando hablas de una recuperación democrática del 2000, estamos hablando de una forma que habría que ver si en verdad hubo una recuperación, ¿no? Porque es una autocracia muy radical, muy fuerte, que sería materia de una larga Un filosofía, cambio de élites, digamos, pero para no una de élite que disposiciones. comenzó a generar la degeneración. Ahora, yo quiero en esto, es mi opinión, ¿no? Porque se le atacó mucho al presidente Fujimori de partidocracia, de acabar con los partidos, acabar con los sindicatos, que esa era su finalidad. Yo siempre he creído que los sindicatos, los frentes estudiantiles y los partidos no se acaban por decreto. Han sido sus dirigentes, la actitud, la que han ido colaborando indirectamente a que estos partidos se extingan, a que el sindicalismo pierda fuerza, Eso lo hemos porque, vivido en sí, Argentina, por no, sí, ejemplo, ¿no? porque si los dirigentes En la época de la pierden, dictadura hubo pierden una persecución de notoriedad, los pierden, ¿qué te sindicalistas. puedo decir? Aquello que Aya de la Torre decía con mucha tranquilidad cuando se ufanaba con todo derecho de la disciplina, la organización partidaria, él siempre decía, esto es consecuencia de que los apristas saben que sus dirigentes tienen una auténtica solvencia moral, una identidad profunda con su ideología, y naturalmente será la garantía, y eso lo podemos trasladar para todos, ¿no? La gente veía la integridad moral de quienes estaban en política con muchos errores, lo que tú quieras, pero era un debate de ese tipo y hemos ido a una decadencia. Mira, hemos pasado cuántos años. Y es importante recalcar algo porque me cupo una participación como presidente de la Comisión de Constitución del Colegio de Abogados y las reuniones con el presidente Gavidia cuando vino en esa transición y había intereses en una asamblea constituyente. Pañagua mismo, mi amigo, que en paz descanse, creían en la constituyente, un sector en la reposición del 79. Sí, Pues ni uno ni otro. se habló de la ¿Y reforma constitucional en esa por qué época, te hago ¿cierto? esta referencia que creo que es importante? Porque en los últimos tiempos, la prensa, que como decía Luis Miro Quesada, a veces algunos periodistas lo convirtieron en un vil oficio, hicieron un ataque a cualquier intento de constituyente como si fuese una intención comunista, una intención. Eso tiene antecedentes. Desde el inicio de la vigencia del 93 o su práctica en el poder, ha habido una voluntad de una asamblea o reposición del 79. Entonces,
¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, tú tienes que la mayoría fujimorista de ese entonces, en un gobierno autocrático, acabó con el Senado. Paradójicamente, hoy día son los que quieren imponerlo, ¿no? A espaldas de la decisión mayoritaria de un pueblo. Esto como una pequeña referencia, hay cosas mucho más serias que a partir de ahí nadie que ha llegado al Congreso o los contralores políticos han tenido la curiosidad de preguntarse dónde está la plata de la privatización, cómo ha avanzado estas cosas. Y la gente nos hemos acomodado, digo, no porque uno levanta su protesta, uno sale diario, pero indudablemente que hay una ausencia ciudadana, porque lo que se está viendo en el país es un homenaje a la podredumbre de la impunidad. Te voy a poner, cuando me hablas tú del balance, por ejemplo, si hablamos del balance político, estaríamos en un balance de la mentira y la hipocresía al extremo que yo llego a pensar que la presidenta tiene un doble, ¿no? Porque ¿Tiene un qué, natural, perdón? que tiene un doble, o sea, le han puesto un doble a una persona que dice las cosas que dice sin que ella sepa, ¿no? Porque no creo que se pueda decir una persona normal todas las situaciones de hablar de paz, tranquilidad, democracia, garantía jurídica, cuando tienes 72 muertos en procesos, cuando no te puedes parar en la puerta de tu casa y te matan, a tu celular, cuando la gente vive en una situación de criminalidad extrema, cuando hay corrupción, en los ministros, en los exministros, cuando hay una continuidad. Entonces, yo creo que debemos mirar con más optimismo, sí, pero no se puede estar jugando a decir cosas que no son. Por eso quiero creer que no son cosas que es consciente que lo vaya a decir. Estamos iniciando un año que ojalá pueda conciliar una oportunidad de una convocatoria de personalidades que también espero no se nieguen a ayudar en algo por la estabilidad democrática del país y el futuro de todos los peruanos. Pero quiero ir a algo ahí adicional del Congreso y del Ejecutivo. Tanto el Congreso con la ley Soto, que es conocida, que es una ley que ha acabado con el periodo de prescripción reduciéndolo, ¿no? Y que resulta que con el apoyo de los sectores que se llaman liberales y qué sé yo, llaman la justicia, y con eso han acabado pues con la lucha contra la impunidad, contra la corrupción. Prueba de ello es que empezando esta vigencia de esta norma, yo no sabía, por ejemplo, porque uno, la prensa no informa, el presidente del Congreso, autor de esta ley Soto, empezó prescribiendo una causa que tenía de estafa. Y yo decía, pero ¿cómo el presidente del Congreso va a tener procesos de estafa? Me llamó la atención, prescrito. Al poco tiempo, semanas atrás, el presidente Vizcarra hizo, usando uso de esa ley, han prescrito varios procesos de los tantos que tiene y que está siendo juzgado. Fujimori también han prescrito dos, o sea, se aferran a esa causa y acabo de leer de que un delincuente procesado, congresista, también ya prescribió utilizando esta norma. Pero ahí no queda la cosa. El Ejecutivo, abusando de las normas de estos decretos legislativos, en su dice lucha contra la para despenalizar, han aprobado una norma, un decreto legislativo que me llama la atención que el Congreso no lo haya derogado de inmediato, en el sentido de que un juez nacional, porque aquí no hay federalismo, un juez en el Perú puede dar libertad a un condenado que tenga de 10 a 12 años de cárcel, en vez de 8, 9, 10, porque considere de que este puede restablecerse en la sociedad, ¿no? Entonces, ya hay varios, ya han salido aprovechándose, y el problema es que aquí sonoro, por ejemplo, puede ser el hecho de la capital y algunos personajes que estén en la vida política o en la vida criminal, pero nos olvidamos que de Tumbes a Tacna hay una infinidad de procesados en gobiernos, en delincuentes, narcotráfico, que pudieran estar. Además, hago acá este lapsus porque creo que es una propiciar mayor corrupción que la que puedan tener los jueces, porque no necesita mucho criterio ponerse a pensar que cualquier gente vendería sus bienes, para no hablar los que los tienen en demasía, o los narcotraficantes, lo que sea, para generar que le den una libertad. Si lo hacían cuando no había esta potestad del juez, imagínate tú, ahora que tienen esa potestad, con mayor razón, aparentemente en un terreno legal, lo realizan. Y así hay 3 o 4 normas ahorita que han intervenido también con el Ministerio Público, la policía, pero que me llama la atención, por eso digo, el problema nuestro es de que no habemos ciudadanos, porque casi todas están orientadas a lo contrario de lo que significa la lucha contra la impunidad. Como tú sabes, José Mario, yo levanté saliendo del tribunal
una especie de colectivo, la Alianza contra la Impunidad. Le envié cartas notariales a los presidentes en esa vez que han sido continuos para que se imponga en la República la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas, que hubo en Guatemala y entonces ya ha tenido sus frutos. Pero a mí me contestó la presidencia vía la Cancillería diciéndome, don Fernando, maravilloso, usted no hay nada que hacer, tiene usted, pero eso es en países corruptos, don Fernando. Entonces yo me quedé un poquito, sinceramente, a esa respuesta impresionado. El Perú no es corrupto, ¿no? El gobierno cree que es así, y bueno, así hemos continuado. Hemos propuesto muchas cosas, se habla de corrupción general en los jueces, que tú mismo estás tocando, el sistema de justicia, que es muy delicado. Si el sistema de justicia ya es controlado por el poder oculto, todo casi está perdido, porque la lucha se hace más frontal, más difícil, ¿no? Y claro, de acuerdo a quien lo controle, puede utilizar presión también a los pocos políticos que existen, digamos, que están en esto, para que tengas una idea, que debes estar enterado. La fiscal que está suspendida anunció a su ingreso que había 28, 48 congresistas investigados. Y yo me pregunto, esos 48 son votos, José Mario, que han influido en elecciones de tribunal, elecciones de defensor y algunas otras normas que han tenido que votar. ¿Y por qué mi sorpresa? Porque de acuerdo a la reforma que hubo en el artículo 93, no como debió hacerse la constitución política del Perú, en el sentido de la inmunidad, se levantó la inmunidad de arresto. Entonces yo no entiendo por qué la Fiscalía permitía que esos 48 estén felices en el Congreso, no entiendo, porque pudo, dada la gravedad de lo que decía, haberse ordenado la detención preliminar en las investigaciones. Igual ha pasado con el artículo 117 de la acusación al presidente. En fin, estamos viviendo un momento bastante comprometido en una situación más allá de las normas, por eso yo decía, si entramos al terreno de normas de tipo político, han aprobado de que el que toma una carretera ya no tiene 4 años, sino le van a poner 20 años de cárcel. Probablemente si siguen las cosas, si quieren, yo decía, pondrán pena de muerte. Pero si la gente ya pierde el miedo y esto se satura, esas mismas normas están incentivando, Dios no quiera, una convulsión social imparable, que no va a tener absolutamente temor y que reta al sistema, porque hace horas han tomado, no me acuerdo en el mismo Bancay, en la misma, han tomado una comisaría, han tomado otra vuelta, y que yo sepa, ninguno de ellos está detenido. Y supongo que tendrían que poner la condena de 20 años. Entonces va a llegar un momento, tú que te gusta un poco la filosofía, yo trato de encontrarle una situación similar, pero yo recuerdo que tiempos atrás, ¿no? Se le tenía miedo a algunos monarcas, como a Nerón, porque tenían poder porque le tenían miedo, ¿no? Como decía este filósofo que ahorita tú me ayudas, y después decía, ya no tienes poder porque no te tenemos miedo, ¿no? Entonces, para quienes hemos estado en esto con entusiasmo juvenil, desde los estudiantes del colegio y luego la universidad, conocemos un poco porque me tocó vivir dictaduras tras dictaduras, ¿no? La dictadura militar fue larga, 12 años de dictadura militar. Entonces, apagó muchas generaciones, muchas promociones de jóvenes en la vida política. Entonces, yo creo que si el miedo se pierde, va a ser incontrolable. Yo tengo un temor, y con eso te dejo, de esta pregunta, de que el Perú termine en una constituyente pero violenta, que es lo que hay que evitar. Tú has señalado, fíjate, han tenido 4 años, incluyendo los últimos 2 años de gobierno, que es continuado. A mí lo que y ustedes también se sorprenderán en Argentina, yo recuerdo que cuando gana un partido o un proceso, bueno, y va un presidente, el vicepresidente continúa, es el partido el que ha ganado, ¿no es cierto? Es una organización, una plancha, pero acá da la impresión que esto terminó con el profesorcito, con el profesor Castillo, y fuese una nueva elección que los ha llevado, no, cuando es una continuación, es el mismo gobierno, y con sus mismos defectos en muchas cosas. Entonces, eso nos lleva a una situación que Dios quiera, se apiade, y que en realidad entienda la gente que está en el poder político, el Congreso, que no tiene representación sin duda, porque creo que están con un apoyo demasiado bajo del pueblo, pero que tienen el ejercicio del poder. Ellos son los que tendrían que evitar que el país se desencadene la situación en una violencia muy fuerte, ¿no? Que espero que no suceda. Bien, doctor, y una última pregunta, pero quiero que usted me responda más que como
como abogado y como político, como ciudadano. Esta pregunta está relacionada con una percepción. Creo que la población mayoritariamente siente que la justicia no es igual para todos. Es decir, que la justicia no es igual para todos los ciudadanos, para el ciudadano de a pie, para la autoridad, incluso para los ciudadanos que, por ejemplo, están cumpliendo pena privativa, que no dejan de tener derechos. Eh, ¿Cuál es su percepción? ¿Usted considera que la justicia no es para todos? Bueno, sin duda que eso es una realidad y que no es de hoy día, ¿no es cierto? Pero digamos que se ha ahondado la cosa en la medida que más bien, más que politizarse, se ha utilizado la política para tratar de obtener ciertos privilegios en una delincuencia de cuello y corbata que linda ya con el crimen, ¿no? Pero que se sienten o tratan de ser intocables. Y eso yo creo que es lo que motiva a que la gente aplauda cualquier decisión, aunque sea un grito de decir hay que fusilar, hay que matar, hay que procesar, porque en realidad, ¿cómo? Mira, te vas a dar cuenta fácilmente. Es sin duda que teníamos una situación, y no sé cómo esté, de robo de celulares en el cual hasta te quitaban la vida por un celular a los muchachos, ¿no? Se ha puesto creo 20 años, 15 años modificado el código. Pero los de cuello y corbata, como te digo, hoy día salen, hay otra cosa que yo siempre le invito a los periodistas y a los propios fiscales, los reto algo y le digo, denme un nombre de un narcotraficante que tenga peso y que esté preso. Nombre de algunos corruptos que estén en cárcel. Todos están con detención domiciliaria, al extremo que cuando el juez Carguancho, en esas medidas que dan, le dice al secretario en una audiencia, tráigame usted al señor Esbrecia, no sé cuántos, ¿no? Para que quiero ampliar una declaración, ese señor juez, pero ellos viven en España. Pero, ¿cómo ha salido si están con detención y con una consideración de comparecencias restringidas? Bueno, como esos hay cientos en el Perú, ¿no? Entonces, comprenderás que eso que dices tú lo siente tal extremo que ya está acostumbrada, pero negativamente, la población, ¿no? No hay ninguna garantía ni confianza, porque si por una situación de este tipo, que bien está, que sea severo el juez y qué sé yo, pero no pues a la vez liberar antes las detenciones preventivas eran con 4 años, que ayudaba mucho en la corrupción, ahora lo han subido a 5. Acaba de, en otro caso también ha salido público salvarse otro gobierno regional o no sé, de otro señor que ha aplicado esto y bueno, ahí están, todo el mundo es libre en el Perú. No sé si a esa tranquilidad se refiere el gobierno, pero sin duda se está agudizando a extremo y lo que tú dices es muy preocupante, porque eso implica en la práctica que no hay ninguna garantía jurídica, que la gente no cree en el sistema de justicia, ni la puede creer por los privilegios que está viviendo, ¿no? En una situación de que hay normas que deben revisarse, pero ha ingresado una recesión muy fuerte. Es rico el Perú por naturaleza minera, por naturaleza agrícola, por eso es indudable, pero no tiene una producción industrial que pueda sostenerse. Pero sin duda, para que tengas una idea, creo, José Mario, que la gente que nos escucha, no solamente compatriotas, sino a lo largo y ancho de América Latina, y ya van 4 años incluyendo este gobierno anterior y este que es uno solo, en que el Contralor General de la República anuncia al país, casi a fines de año, de que se han perdido 28.000 millones de soles en corrupción. Y ahí queda su informe. Pero nadie pregunta en qué rubro, dónde están, quiénes son los que se han llevado esa plata. Y la gente que se muere de hambre se pregunta todo lo que se podría hacer con 28.000 millones de soles. Está anunciado oficialmente. Es más, le agregó una de 26.000 millones que se habían ido en un tema que tenemos que ojalá no llegue porque otra vuelta se ha presupuestado el fenómeno del niño, anterior, en la que se denominó a un grupo burocrático reconstrucción con cambio. Pero si tú preguntas a los norteños, desde Tumbes a Piura, ¿cómo ha ido la reconstrucción con cambio? Habrá cambiado la vida de los funcionarios, dice, porque aquí no hay nada reparado. Se nos viene el segundo niño, que Dios quiera que no sea, al menos el gobierno viene diciendo que va a ser muy tranquilo, que es muy suave, que ya desapareció el peligro. Ojalá, ¿no? No sé, porque ya nadie le cree tampoco a lo que informan, ni siquiera estos funcionarios técnicos del gobierno. Yo creo que eso es lo que te puedo decir con relación a tu pregunta,
que sí es corregible. Lo curioso es que todo esto es subsanable, ¿no? Porque se está perdiendo el tiempo y distrayendo mucho, por ejemplo, antes éramos te vaco, te disuelvo, por eso yo en una entrevista sostuve que ni se vaca ni se disuelve, porque había una especie de pacto para no disolverte, para no vacarte. Y ahora estamos en lo mismo, que lo sacamos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que no lo sacamos, y ese plan que se van a fiscal, que no se... Es un desbarajuste, pero lo que se ha servido es para dar fe a lo que alguna vez anuncié, que tenía la sensación, lo dije en el hemiciclo cuando gané el concurso, tenía la sensación de que el Ministerio Público estaba al servicio de las grandes empresas mafiosas del país, donde me he equivocado, no sé si son grandes empresas mafiosas o bloques, porque lo que está pasando ahí ya es una especie de enfrentamiento de bandas internas, ¿no? Bandas internas en el Ministerio Público, en el Parlamento, son bandas delincuenciales, así abiertamente, que se están peleando y se sacan diario denuncias, colaboradores eficaces. Ese es otro tema. Han sacado un dispositivo en el cual reducen el plazo que tienen, y felizmente en eso sí se han puesto de acuerdo el Poder Judicial y la Fiscalía, para la actuación de los colaboradores eficaces, que sirven de mucho en nuestro país. Pero al reducir el plazo, todas las colaboraciones se van a caer. Y eso lo han sacado, cuando decía hace unos segundos, a pesar de la oposición férrea del Ministerio Público, al margen de sus líos internos, y del Poder Judicial, que han dicho eso perjudica la lucha contra la corrupción, pero la han sacado. Y el Congreso, bien, gracias. Supongo que la Fiscalía presentará una acción de inconstitucionalidad, pero yo quiero que aquí queden claros, porque mucho se habla de acciones de inconstitucionalidad. He definido hace mucho tiempo, y es muy sensible, que una norma puede ser constitucional, además lo es mientras no se declare que es inconstitucional, pero independientemente de ello, puede ser una ley que reúne requisitos para una norma, pero es una ley inmoral, porque aquí nos estamos olvidando, mi querido José Mario, nos estamos olvidando cuando se sanciona a la fiscal, cuando se denuncia al fiscal, se defiende que no he cometido. Aquí todo el mundo dice no he cometido delito, no tienen por qué sacarme. Bueno, eso se verá con las investigaciones, hay pruebas fehacientes de uno u otro lado, pero nos olvidamos que hay un delito más importante, porque la garantía de un sistema de justicia, para no hablar, dejemos en libertad al sistema político que tiene antecedentes éticos desde los griegos, de lo que es la ciencia política, pero en el sistema de justicia, al margen del delito ilícito, punible, está pues el delito moral, ¿no? La infracción moral, si no tiene una garantía moral, ética, quienes van a sancionar a los ciudadanos en la vida de la República, pienso que esto está terminado, ¿no? Demócrito creo que decía, ¿no? Cuando una nación aplaude a los inmorales y se burla de los buenos, bueno, camino a la perdición. Y eso es lo que tiene que evitarse. Pero sí, yo lo único que te digo es con transparencia cuál es la realidad desde mi óptica de lo que está pasando, que puede corregirse, sí, estamos en manos, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, no sé en qué terminará ese lío, pero hubiera sido bueno que el Congreso les pida, y con esto a lo mejor te dejo un margen, les pida cuentas de lo que fue la razón de la creación de su ley, porque cuando se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia, el Congreso, dentro de los requisitos, le dio 18 meses a la Junta, 18 meses para que informe y destituya a todos los jueces mal nombrados por el otro ahora Consejo corrupto a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Tacna hasta Tumbes. Bueno, que uno sepa, han pasado los 18 meses, informe de ello no hay, no sabemos a qué jueces se han destituido, a qué vocales supremos se han sacado, nada. Eso sí era motivo de una acusación muy fuerte y quizás una sanción del control político, ¿no? Pero en eso no hay nada. Entonces, como te digo, José Mario, siendo organismos de tanta trascendencia, porque tanto la Junta Nacional, otro ahora Consejo Nacional de la Magistratura, como el Tribunal Constitucional, nos están demostrando de todo lo que se puede hacer en corrupción cuando falla un juez supremo y lo puede corregir de alguna forma. Si fuese para bien sería extraordinario, pero si es para proteger agentes en la misma Suprema que tienen procesados de narcotráfico, etcétera, que tardan 10, 15 años para resolverlo y los absuelven, ese es un gran problema. Ratifica el poder que se tiene sobre todo este sistema
tanto judicial como el político, porque estamos viendo que en el ente que es el poder del Estado, el primer poder del Estado, está contaminado por un poder superior. Bueno, por eso es que es vital la reforma. Si esto hubiéramos hecho, si el Congreso, en vez de decir no reelección, se renovase cada 2 años o 2 años y medio con reelección de por vida, y habría una ligereza en ello, y el poder judicial y el control del tribunal sería, digamos, más acorde con una concepción ideológica de justicia, la cosa sería distinta, ¿no? Pero tengamos fe, empezamos un año. Bien, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha concedido. Creo que ha sido un análisis bastante lúcido, sobre todo por la experiencia que usted tiene, por los años, que de hecho no pasan en vano, y creo también por la lectura política que nos ha hecho con respecto a lo que viene ocurriendo. Y sí, ojalá que sea un mejor año, ¿no? Todos deseamos lo mismo. No obstante, creo que hay una cuestión pendiente en la agenda política. ¿Y qué es el problema de la justicia, el problema del Ministerio Público, el problema de la Junta Nacional de Justicia? Creo que eso ya se ha vuelto un problema, ¿no? Se ha Porque ahondado estos meses, es un se está problema, cuestionando a las problemón. personas, pero no se está cuestionando la podredumbre de la organización, porque como usted bien decía, las instituciones están conformadas por personas. No se está evaluando lo que ocurre con la institución, más allá de lo que pueda estar pasando con la fiscal de la Nación, con su suspensión. Acá hay un problema estructural y eso es lo que no se está viendo. Es lo que está permitiendo y naturalmente tampoco se está sancionando. Yo he invocado y vuelvo a hacerlo, aprovecho tu presencia, José Mario, porque ya hemos tenido experiencias. Yo soy uno de los que creen que hay que tratar con cuidado el honor de altas dignidades del país, estamos de acuerdo, pero ¿por qué no crear lo que ya hemos tenido, no? Salas ad hoc, porque no puede ser que yo creo que ya tengan 7, 8 años y no haya resultado de nada, todo esté ni siquiera iniciado, que los presidentes y han delinquido, algunos están detenidos con una detención privilegiada, probablemente por el cargo honroso que han ostentado, que no han estado a la altura de ello, pero tampoco avanzan, ¿no? Aquí no avanza nada. Entiendo yo que la carga procesal y judicial del sistema de justicia es muy elevado, ciertamente, pero tienen pues que poner un empeño, ¿no? Y tiene que aclararse esta situación porque Correcto. la gente está herida y eso puede traer consecuencias cuando la ira prende, no va a encontrar explicación, ¿sí? Y eso es muy grave, ¿no? Pero no lo están meditando. Ojalá encuentren la solución, ¿no? Doctor, agradezco muchísimo estos A minutos. usted, José Hoy Mario, he qué estado gusto volver a conversando ver. con el doctor Fernando Calle, connotado abogado, jurista, ex miembro del Tribunal Constitucional y, por sobre todo, profesor universitario, maestro. Muchas gracias, doctor Calle. Hasta pronto, José Mario, que tengas un año extraordinario, Igualmente. bonaerense y gozando de las reformas de mi ley. Ya hablaremos sobre el tema. Gracias. Fuerte abrazo. Okay.